me parece que ahí también hay una vulgarización con el uso del lenguaje, porque no están entendiendo la esencia, porque justamente hay una distorsión que me parece que no es ignorancia, sino lo hacen con conciencia justamente porque es una forma de reprimir, de controlar, de someter, de ejercicio de poder. Y me parece que la derecha eso lo tiene Es que clarísimo. habla del perfil de la derecha. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... Buenas noches, hoy estamos en nuestro programa número 124 de Diálogos y Debates y lo que queremos es presentarles primero una dedicatoria, y esta dedicatoria es a los animales no humanos maltratados, porque pues los humanos nos sentimos con el derecho de poder maltratar a todas las formas de vida que hay en el planeta. Y bueno, hoy queremos recordar que los animales no humanos pues merecen nuestro respeto, por eso les dedicamos el programa. En la memoria histórica les queríamos hacer una pregunta. ¿Saben que Amelio Robles fue un revolucionario zapatista transgénero? Él luchó por tierra y libertad. Les invitamos a investigar su historia y la reivindicación por los derechos trans que él hacía desde ya hace por lo menos 100 años. Y bueno, le doy la palabra a Esbesda para que nos hable sobre una noticia en Puebla, sobre todo hablando de derechos sexuales. Muera el machismo, muera el patriarcado. Bueno, muy buenas noches a todo el público y gracias, Víctor, porque esta noticia tiene mucha conexión precisamente con la memoria histórica, que la nota fue dada muy desafortunadamente por Alejandro Armenta Mier, el presidente de Morena, bueno, más bien el titular del Senado actualmente de la República, y pues también el que encabeza la bancada de Morena, que cometió no una pifia, sino más bien una revelación de sus opiniones personales respecto al tema de los derechos humanos de la comunidad trans el día lunes, que se le preguntó respecto a qué opinaba sobre los derechos de las infancias trans y su reconocimiento a autoidentificarse en las actas de nacimiento. Y él dijo que era una moda, que está muy a favor, el clásico de todo funcionario cuando obviamente tiene problemas de fobias, decir, yo tengo muchos amigos de la comunidad, pero yo no comparto con esto, los respeto, y pues los niños hasta que tengan mayoría de edad pueden definir su propia existencia, su identidad sexogenérica. No lo dijo con esas palabras porque evidentemente no conoce la diferencia entre la identidad sexual, lo sexogenérico y muchos otros conceptos que deben estar bien presentes cuando se habla del tema de lo trans y que evidentemente dejó a toda vista que no lo conoce. Luego, ese mismo día, el lunes, que en Puebla estuvo realizándose el Foro Nacional de Justicia a las Mujeres, aquí estuvo Olga Sánchez Cordero, senadora también de Morena, y pues ahora sí que entre senadores de Morena se dieron con todo y nos mostró Olga Sánchez Cordero lo que va de una verdadera izquierda, porque se pronunció por penas máximas para feminicidas, como en el caso de Cecilia Monzón, se pronunció diciendo al Congreso de Puebla que ya por favor más bien que ya tiene que legislar, porque es su obligación, en el tema del aborto, despenalizar el aborto, porque es una cuestión de derechos humanos, y también se le preguntó a ella qué opinaba de lo que dijo Armenta sobre las infancias trans, y ella dijo pues que no se puede decir esas cosas, porque los derechos no son algo que se retira, el derecho humano que tienen las personas a ser autoidentificadas según su propia identidad tiene que ser respetado. Entonces fue una paliza que le dio Armenta y hoy se repitió Armenta porque dijo ayer que estaba muy seguro y hoy dijo, perdónenme, me citaron mal, cuando evidentemente dijo muy claro lo que pensaba. Pero bueno, reculó y este
es un gran punto para iniciar debate. Y además que hoy tenemos un invitado y estamos probando una modalidad distinta, que es integrar a nuestro invitado de entrevista al debate. Porque aquí está el tema. ¿Realmente la izquierda en México sabe de estos temas de derechos humanos? ¿Sabe lo que significa la identidad sexogenérica y de qué va la lucha por los derechos humanos? Así que cedo la palabra porque creo que es un gran tema. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. Buenas noches a todas y a todos. A mí me da gusto que nos inviten y pues este es un espacio también muy grande y que agradezco que se sigan dando espacios a la comunidad para visibilizar. Y yo quiero citar algo que decía la diputada Clemente, que dice, lo que sí es una moda es ser gobernador de Puebla. Y yo creo que eso ahí lo detonó muchísimo porque se politizó al final y yo creo que se habla desde mucha ignorancia, desde la parte de lo que declaró Armenta, esta cuestión de querer hablar a los conservadores más bien, ¿no? Como darles y decir y echar para atrás una agenda que la sociedad civil aquí en Puebla ha estado impulsando, y más las compañeras y compañeros trans, pues a mí se me hace muy grave, ¿no? Y de miedo que tenga aspiraciones a la gobernatura, ¿no? Eso es como de inicio. Y pues retomando el tema, aquí en Puebla con la izquierda, pues ha sido un congreso muy, muy omiso en la cuestión de los derechos de la comunidad LGBT, y gracias a la sociedad civil y a la presión que se ha estado haciendo desde el 2000, bueno, desde antes y tomando como, bueno, el énfasis en 2019, 20, que fue más o menos cuando se aprobó la ley Agnes, pues ahí fue cuando ya se estaba también pensando en esta iniciativa que se contemplaran las infancias trans, ¿no? Pero había como un momento ahí muy específico de coyuntura en donde pues solamente se pudo que personas mayores de 18 de edad pudieran tener, bueno, se pudiera hacer este cambio de identidad, ¿no? Y también yo creo que se tiene que nutrir muchísimo esa ley, para empezar, porque una cosa es la ciudad y otra cosa son los municipios, y hemos visto como también dificultades con los registros civiles, ¿no? Y como que esa voluntad tampoco la tienen los registros civiles en hacer pues los cambios de identidad, y aparte, pues que no son gratuitos, ¿no? Y yo creo que es parte de los derechos humanos de que sean gratuitos, y aunque se dio un paso con la ley Agnes en Puebla, pero lo siguen cobrando, y entonces ahí es muy, muy, pues es complicado porque justo las personas trans son las que más segregadas de la sociedad están, ¿no? Entonces todavía tienen que pagar. A mí eso es, yo creo que cosas que se tienen que corregir, se siguen impulsando, pero pues también la Suprema Corte ya habló sobre el tema, ¿no? Ya dijo que ya falló y dijo que es una acción de inconstitucionalidad, que en el Código Civil pues no se reconozcan las infancias trans, ¿no? Y yo no sé realmente, bueno, en la cuestión de Armenta, ¿por qué? O sea, si ni siquiera la derecha va a votar por él, ¿no? ¿Por qué darles en ese sentido discursivo, ¿no? Bueno, eso como que lo dejo ahí un poquito para que se piense, ¿no? Porque yo no entiendo esa necesidad de empezar a consultar a las élites conservadoras como para llegar a un puesto de elección popular, ¿no? Bueno, depende de qué lado se piense gobernar, ¿no? Yo creo que de repente estas preguntas que surgen y que se contestan de manera poco pensada, hablan mucho de la personalidad de cada quien. Yo quisiera hacerte algunas preguntas. No le quiero robar tiempo a las compañeras, pero quisiera hacerte algunas preguntas aquí. Desde tu punto de vista, ya más o menos lo vas sacando, pero ¿cuál es entorpecimiento de la ley? O sea, sabemos que los compañeros y compañeras trans, pues son de los grupos que por esa misma condición en la sociedad en la que vivimos, pues están muy marginados. Y esa marginación no solamente es de tipo social, sino que tiene un trasfondo económico muy fuerte. Es difícil que les den empleo, es difícil que puedan además tener una estabilidad en esos empleos. Y si a todo esto le agregas que pues para poder vivir
hay que comer y que después de comer la necesidad de expresar la identidad de cada persona, en el caso de ellos tiene un cargo económico. Eso tiene un enfoque de clase. O sea, se les permite, por eso es que de alguna forma se pueden dar algunas personas dar el lujo de decir que es una moda, porque bueno, pueden acceder a esos derechos solamente cierto estrato de la población, cierto nivel de ingresos, y los demás lo transforman en una moda porque lo mercantilizan, no por otra cosa. El hecho de que se les retire el derecho pleno a las personas de decidir quiénes son, lo mercantiliza, porque quien tiene dinero para pagar decide quién es. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? ¿O cómo ven las compañeras esta mercantilización de los derechos a la identidad sexual? Pues al final es parte de un sistema, del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Donde pues se objetiviza, se cosifica y tiene un precio en este sistema. Y acceder a los derechos pues también tienen un costo, tienen un precio, y en ese sentido es que pues las vidas tienen un precio en este sistema. O sea, ¿cuál es la vida que merece ser la pena ser vivida, como diría Amaya Pérez Orozco, ¿no? En este sistema, pues es La que puedes pagar. La que puedas pagar, exactamente, ¿no? Y me parece que justo lo que mencionaba el compañero Joaquín, ¿no? De los grupos más violentados, más vulnerables, más invisibilizados, pues son las y los compañeros trans, que me parece que en ese sentido han dado una lucha digna, una lucha incansable por pues conseguir esos derechos que han sido arrebatados y que pues también han sido a partir de la sangre derramada de algunas y algunos compañeros, y que se han quedado en el camino, y que también se ha buscado reivindicar justamente para visibilizar todos los problemas que hay en ese sentido. Y bueno, me parece que el que lo haya tocado Armenta, pues da muestra no solamente de la ignorancia, sino también de la misoginia y de una perspectiva del patriarcado, ¿no? Del macho alfa, ¿no? Que además siempre, o sea, no es que se puedan quedar callados, es que siempre tienen que tener un argumento para un tema, ¿no? Además, un tema que está en el Senado, que se ha tratado, que está en la Corte, es decir, que ha pasado por y que tendría que conocer él, ¿no? Y que esas son las personas que nos están representando. La verdad es que qué miedo, y que además quieran tener un cargo de elección popular como es la gobernatura del Estado de Puebla, me parece que pues evidencia también que las personas no están preparadas para poder gobernar y para poder hablar de derechos, ¿no? O sea, porque justamente hay un sesgo a partir de su moralidad, hay un sesgo a partir de su ética, y que además están atravesados por una perspectiva patriarcal que reproducen y naturalizan, porque pues él dice, yo no estoy de acuerdo, y como él no está de acuerdo, entonces no da pie a que haya acceso. O sea, su moralidad está por delante. Entonces, como ya vio que se hizo todo un conflicto en redes sociales, porque somos los que ahí alzamos la voz, pues entonces ya dice, ¿saben qué? Ustedes me malinterpretaron, yo no quise decir eso. Es mi voz, pero no soy yo. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, quien conozca sus mañitas, sus modos, pues sabemos que es un hombre, pues sí, ¿no? O sea, con características particularmente machistas, ¿no? Me parece. Bueno, pero también sin personalizar y también sin jugarle al abogado del diablo, yo creo que porque fue el primero al que se le ocurrió declarar al respecto, pero no sé hasta qué punto los otros suspirantes tengan un punto de vista parecido, ¿eh? No sé, no veo en el radar a un solo contendiente que tenga un punto de vista de avanzada capaz de defender un derecho fundamental como el derecho a la identidad. No lo veo.
Espero equivocarme, me gustaría pensar que sí haya una opción que sea capaz de defender estos derechos fundamentales, pero la verdad es que lamentablemente yo no lo veo. En definitiva, no, y se ha notado en el Congreso. El Congreso ha sido totalmente gris y ha sido, o sea, y se supone que hay una bancada importante, ¿no? Que tendría que luchar y hacer un esfuerzo por visibilizar. Hay una falta de voluntad también para que, por ejemplo, el aborto en Puebla sea un derecho, ¿no? O sea, sí me parece que ahí los compañeros nos han quedado muchísimo a deber. Bueno, no sé si sean compañeros, ¿no? Porque creo que nomás nos volteamos tantito ya y la puñalada por ahí, pero sí, o sea, me parece que ahí pues ha sido un desacierto y tiene que ver también con una perspectiva pues de los poblanos, ¿no? Muy conservadora. Al final, Armenta habla, o sea, habla desde... No, yo soy poblano y no soy conservador. No, bueno, sí, a ver, ahí sus honrosas excepciones, ¿no? Pero la mayoría de los poblanos, pues tiene esa marquita, ¿no? Yo creo que es más desinformación, ¿no? O sea, yo sí veo por las veces que hemos estado en el espacio público y que hemos tenido la oportunidad también de dar acompañamientos a personas, infancias trans, y que se acercan también las mamás y los papás porque quieren saber sobre el tema, porque hacemos ciertas visibilizaciones, pues ahí te das cuenta de que Puebla es conservadora en muchas cuestiones, digamos, discursivas y en las élites, pero a ras de piso no es así, ¿no? O sea, hay muchas, acá mismo tengo hasta vecinas y vecinos que les hemos dado acompañamientos, hemos estado, y que son infancias, ¿no? Y yo creo que ese también es un grave error que cometió Armenta, y pues realmente se ve muy hipócrita lo que está diciendo ahí, porque él es presidente del Senado, ¿no? Actualmente ya hay cargos que están en los congresos, que pueden hacer pues cambios, ¿no? Y pues ya no queremos pues estos discursos vacíos, solo queremos acciones que sí nos den igualdad y más derechos, ¿no? Entonces yo no veo esa diferencia, ni que se quieran comprometer, ni que, o sea, sí tienen posturas, pero vienen desde la desinformación, ¿no? O sea, completamente. Y yo veo mucho esa parte ahí desde esas cuestiones que se hicieron, y esta parte de Mónica Rodríguez de la Vega, que también ha subido la iniciativa, bueno, para que no el tema de la hormonalización, y con este señor, ¿cómo se llamaba? Otro del PAN, no me acuerdo, que también había subido lo del PIN parental. O sea, son cosas súper retrógradas, ¿no? Que ya Puede ser cualquiera, ¿eh? ¿Cuál? O sea, tampoco es necesario que digas su nombre. Ajá, no me acuerdo, pero igual, o sea, son retrocesos muy grandes porque ni siquiera han leído la ley Agnes, ¿no? O sea, para que tú puedas hacer un cambio de identidad, ni siquiera te piden que tengas una hormonalización, o sea, de hecho está prohibido, ¿no? Ni siquiera te piden que yo creo que es antiderechos el que te vean, bueno, o sea, que en el registro civil te discriminen, ¿no? Y eso, pues solamente promueve esa discriminación, ¿no? O sea, ese tipo de discursos, y más con ellos siendo senador, o sea, a mí se me hace algo muy desatinado y que pues se tiene que cambiar, ¿no? Yo quisiera jugar un poquito con lo que dijo Víctor Becerra, abogado del diablo, porque esto que preguntaste, Joaquín, ¿de a quién le habla? Porque ni siquiera va para la derecha, no va a votar por él. Yo no estoy tan segura. El gran problema que tenemos y debemos afrontar, si se quiere que haya una izquierda, es que la izquierda, bueno, más bien, todavía Morena no es propiamente una izquierda íntegra. O sea, para empezar, está sumamente contaminada por el PRI. Hubieron concesiones que se tuvieron que hacer por la transición de poderes. Pero más allá de eso, no se ha recuperado cancha, al contrario, en muchos estados de la República, y Puebla es uno de ellos, las militancias perdieron terreno. Y mucha parte de la militancia, también tenemos que admitirlo, tiene machismos, tiene prejuicios de género, todavía no avanza en esos sentidos. Pero ni siquiera es cosa de las bases, ahora sí que digamos la Morena pura. Creo que la Morena pura sí quiere avanzar, sí tiene una voluntad de entender cómo van las cosas, cambiar, pero en realidad todavía la estructura del partido se mueve en base a viejas concepciones políticas, en muchos sentidos. Por ejemplo,
Bueno, de hecho, curiosamente varias personas del PRI, sobre todo mujeres, han sido a veces más promotoras del derecho al aborto que muchas mujeres dentro de Morena, seamos sinceros. O sea, Rocío García Olmedo de verdad ha hecho más por el aborto que muchas mujeres en Morena. Muchas mujeres con poder dentro de Morena. No estamos hablando de personas que no tuvieran capacidad de decidir, sino de senador, de diputadas, acá en Puebla en concreto. Hemos tenido muchos casos de quien no entiende realmente de qué va una izquierda y de qué va un discurso pro derechos humanos. Ahora, también hay una mezcla, porque, por ejemplo, en el caso del PAN, ellos no ignoran lo que significa realmente lo trans ni el PIN parental. Más bien, ellos no quieren reconocer derechos. O sea, es una voluntad tajante de bloquear derechos porque su postura es esa. En el caso, ahora sí, las declaraciones, por ejemplo, de Armenta, yo creo que es alguien antiderechos, como bien dice Lluvia, es un machista, como también casi todos los postulantes ahorita para la gobernatura en Puebla son machistas. Casi no tenemos, bueno, casi no tenemos ningún personaje político que no lo sea. Son honrosas excepciones, pero son muy, muy pocas. Y además de que son machistas, también son ignorantes porque tampoco saben ni siquiera qué significan los conceptos. O sea, son machistas y además ignorantes. O sea, se combinan las dos cosas porque ni siquiera saben de qué discurso están hablando. Y bien lo señalas, mucha gente ni siquiera entiende qué significa lo trans. O sea, bueno, a mí me sorprende muchísimo. Por ejemplo, una maestra mía en filosofía, que ahorita es la directora de dirección de género de la UAP, realmente el discurso de lo trans lo estábamos manejando por el 2003, 2004, respecto a la transmodernidad. Y muchísimos conceptos que ahorita dice la gente son moda. Vente, yo estoy vieja, o sea, ¿cuál moda? Eso era viejo en mi tiempo, o sea, era lo que teníamos que aprender como parte básica de nuestra educación. ¿De qué están hablando? O sea, eso es del siglo pasado. Y en Puebla se sigue entendiendo como moda, porque hay una falta de cultura política y de derechos humanos brutal. Y porque se mercantiliza, ¿no? Creo que sí hay Yo insisto en mi punto también. Hay mercantilización, sí, pero por ejemplo, a mí me llama la atención esto, porque ciertamente la cuestión de las diferencias de clases está. Yo pensaba mucho en esta frase de, no recuerdo ahorita de quién es, pero esta de que cuando el diferente es pobre es loco, pero cuando es rico es extravagante, que se permite al que tiene los recursos para hacer, para expresarse, ser lo que quiera. Y bueno, por ejemplo, existe mucho eso de los conceptos de clase, de diferencias, de que no es lo mismo ser gay en un contexto blanco privilegiado a ser gay en un contexto marginalizado. Definitivamente hay diferencias muy fuertes. Ser trans siendo, o sea, imagínense siquiera ser una comunidad indígena trans, o sea, es casi inconcebible, ni siquiera, bueno, y depende de cuál es la comunidad. Bueno, depende, sí, porque en el Istmo, ¿no? Así, ahí hay una cultura trans bastante avanzada y que además es milenario. O sea, también ahí con las comunidades indígenas se rompe este mito moderno de la naturalización de los roles de género. Porque sí, la cultura mexica, por ejemplo, no reconocía solamente dos géneros, reconocía más. No sé exactamente cuántos, pero reconocía más de dos. Sabían diferenciar bien entre sexo y género, que es algo básico, pero hay aquí mucho personaje conservador que no sabe distinguir entre sexo, una cuestión biológica, y género, es una cuestión identitaria que nos corresponde a los humanos. Somos capaces de discernir y de tener una identidad y una voluntad y de elegir el tipo de vida que queremos vivir. Pero también yo creo que una gran, como casi todos los padecimientos de la derecha, además de la ignorancia, tienen que ver con una facilidad de digestión del discurso. O sea, parece que uno de los requisitos para que un discurso sea de derecha es que sea de una digestión fácil. O sea, no hay nada como salir al estilo Lili Telles y gritar cualquier frase contundente, sencilla, que sea fácil de... Y vulgar. Sí, y vulgar, y que sea fácil de apropiar sin la menor capacidad de análisis. Lo digo porque estas frases, ¿no? De con los niños no, con los niños no, ¿qué? No, es que no es natural. A ver, si tú estás diciendo que el hablar de infancias trans está estimulando o que está motivando a que los niños piensen en cambiar su identidad genérica, pues lo mismo está pasando con las infancias heteronormadas.
O sea, que al niño le digan, a ver, los machitos no lloran, los machos golpean, usan carritos, etcétera. El color azul, el rosita para las niñas. O sea, esas cosas, pues también ya están predeterminando la identidad genérica, están imponiendo una identidad genérica. Y cuando se sale del estereotipo, se tornan violentos con el niño y vuelven infancias reprimidas, violentadas, infelices. Exactamente. ¿Y eso qué? ¿Eso sí es natural? Pero es que hay un juego de discurso de la derecha, porque la derecha lo que dice es como que si un derecho obligara, ¿no? Y un derecho lo que hace es que haya un acceso, ¿no? Sí. O sea, me parece que ahí también hay una vulgarización con el uso del lenguaje, porque no están entendiendo la esencia, porque justamente hay una distorsión que me parece que no es ignorancia, sino lo hacen con conciencia, justamente porque es una forma de reprimir, de controlar, de someter, de ejercicio de poder. Y me parece que la derecha eso lo tiene clarísimo. Es que habla del perfil de la derecha. O sea, el perfil de la derecha es autoritario, es impositivo, es violento. La derecha es violenta. O sea, nos vamos a los extremos de los nazis que comandaba Hitler, que salían a matar gente que no les parecía dentro de su esquema mental, fueran judíos, fueran homosexuales, fueran gitanos, lo que sea. Si no se ajustaba a lo que ellos pensaban, lo mataban. Y el perfil de la mayoría de los asesinos, de personas trans, de los asesinos de mujeres, es de derecha. Esa intolerancia es de derecha, es conservadora. Entonces, yo creo que ahí nos muestra esa capacidad de transgresión hacia la vida que ellos tienen. Y esta parte de que justo sus iniciativas siempre van enfocadas a temas de penalizar, ¿no? O sea, yo creo que, y de meter mucho miedo siempre, o sea, es como campaña de miedo, vamos a decir que esto está mal, que meten con las infancias, que, o sea, como temas muy de miedo, para que justo es como su estrategia, ¿no? Y sus iniciativas pues se enfocan como en el tema de penalizar, ¿no? Así como la de América Rangel, como la de Mónica de la Vecchia, como vamos a penalizar a quienes promuevan esto, ¿no? Y realmente lo que tienen que hacer los congresos pues es justo más derechos, ¿no? No penalizar, es acceso a. Y esa es la parte que no se ha esclarecido como mucho con pues este tipo de cosas y que ha hecho falta también que se empuje desde el gobierno y desde sociedad civil como en esta parte, porque como lo que dices, ¿no? O sea, mucho del discurso pues se está mercantilizando en las marcas, en todo, en muchas cosas, ¿no? Y yo lo veo mucho que ahorita, a partir de mañana, que ya es primero, van a empezar a ver ya todas las marcas y de hecho ya desde hace como están con todo el bombardeo capitalista de lo de las, o sea, de temas de la diversidad, ¿no? Pero realmente, o sea, eso nosotros como diversidad y como jóvenes y como comunidad LGBT tenemos también que plantearnos, ¿no? Esa parte y que yo veo que en las juventudes pues no les está pasando mucho por la cabeza, que nos están, pues sí, ahí metiendo como mucho capitalismo en el movimiento y las cuestiones importantes, ¿no? Como de la agenda, pues se están haciendo a un lado, o el tema también con estos sectores empresariales que dicen que sí apoyan a la diversidad, pero pues no las contratan, ¿no? Yo no veo que contraten a gente trans, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también tendríamos que mover un poquito el discurso, ¿no? Creo que ibas a decir algo, es verdad. Sí, porque este punto se me hace muy interesante. O sea, es vital, claro, la conciencia de que la conquista monetaria no equivale a una conquista en términos de derechos humanos. Ahora que también no se puede negar que la conquista cultural en lo cotidiano, incluso en lo que está un poquito corrompido por lo monetario, sigue siendo avance. O sea, finalmente esto es un movimiento que no puede ser detenido porque la población está cansada de que no se les den derechos. Y esto no es una moda, que es lo que no comprenden, o más bien no quieren comprender desde la postura conservadora, que además me parece que es más profundo, porque no es solamente que quieran que tengan ignorancia, ni siquiera temor, sino que viene con una voluntad de poder muy fuerte. Es un tema durísimo el de generar el miedo a la pérdida del límite, la pérdida de la identidad.
que además es un problema que tenemos que aclarar en muchos sentidos con la gente que tiene que comprender lo que significa la izquierda y lo que significan los procesos de constructivos y replanteamiento de la clase, replanteamiento de la historia, análisis de lo que significa también el poder histórico, que no equivale, las conquistas cotidianas no equivalen necesariamente a justicia social, sino vienen acompañadas de un conocimiento. Eso no se ha entendido. Yo recuerdo hace un tiempo, y ya voy rápido porque creo que estamos cortos de tiempo, pero me invitaron a unas pláticas en Morena, y destaco mucho esto porque era el partido Morena, precisamente sobre la cuestión de por qué hay una dificultad de entender el discurso LGBT. Digo, es que hay algo muy claro y deberían entenderlo. Este discurso del miedo que se usó, por ejemplo, para López Obrador le pegaron con eso, el miedo, va a llegar a Venezuela, se va a acabar todo el mundo. Es lo que meten respecto a la comunidad. Es el fin de la identidad de lo que tú conoces, de lo que amas, adiós a la familia, adiós a tu papá y a tu mamá, todo se va a desmoronar y ya no hay sociedad, y todo vale para lo que sea y todo es un cambalache. Y no se trata de eso, los procesos constructivos se trata de que reconozcas que la diversidad siempre estuvo ahí, nada más no la querías ver, no la querías reconocer, pero ha siempre estado ahí. Y el límite es más flexible de lo que tú entiendes. No quiere decir que no exista, quiere decir que es más amplio. Y eso es lo que no quiere reconocer porque precisamente que las estructuras sean sólidas es la consolidación de ciertos poderes conservadores. Y esto es algo complejo para entender a mucha gente. Y tenemos que definírselos. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado este horror. Yo lo veo diario y de verdad me crispa los nervios cada vez. A veces trato de ignorarlo. Que muchísima gente a nivel popular dice, por ejemplo, como los derechos humanos liberan criminales, los derechos humanos nada más están para anularnos, los progres están para quitarnos y tienen miedo genuino a los derechos humanos. Mucha gente en la sociedad no comprende que los derechos humanos son progresivos, nos incluyen a todos y que no están inventando nada, que los derechos humanos nada más están reconociendo cada vez más ampliamente lo que siempre estuvo ahí, que se expresa de distintas maneras. Entonces, creo que es un problema mucho más amplio. Y cuando vemos ese tipo de políticos, que sí, no, ya se me retracté, y ellos son los que quieren estar de moda, es un problema muy amplio, porque realmente no es que le hablen nada más a una derecha que no vote por ellos, le están hablando también a una izquierda que todavía no se entiende a sí misma, y son los desafíos que tenemos, o sea, hasta que eduquemos verdaderamente y Morena entienda lo que significa ser de izquierda, o sea, Olga Sánchez Cordero vino a ser más izquierda que todos los poblanos, básicamente, en un solo día vino a decir, y aborto, y LGBT, y trans, y penas duras, y básicamente váyanse al demonio si no son fuertes. O sea, ¿por qué tiene que venir alguien de fuera? O sea, de verdad, este concepto de provincianismo ofensivo que tenemos lo está ratificando por culpa propia de nuestros representantes políticos, porque son los representantes con más mundo los que vienen a decir, bajen a su rayita de que no dejan derechos. Tienen que permitir los derechos porque son derechos. Y cállense con lo que a ustedes personalmente importan. Entonces, creo que son temas fuertes que tenemos que plantearnos en una autocrítica bien dura, porque no tenemos el control de la Morena en Puebla. Aquí no hay 4T. O sea, creo que lo he insistido todo el tiempo. Y fíjate que, perdón, yo algo que sí veo también muy grave es que el partido de Morena aquí en Puebla, pues no tenga ya o sea, después de tanto tiempo y de una lucha, porque el movimiento LGBT se ha sumado desde mucho tiempo con Andrés Manuel, no tenga como muy claro cuál es la agenda, ¿no? Y a nivel local también, o sea, a mí me tocó ver cómo se empezaron a construir desde 2018, pues, cosas, ¿no? Pero todavía hay muchísimas cuestiones que se siguen cegando, como el tema de la adopción, o sea, cosas así, pero hay otros temas que son también prioritarios, ¿no? Como las infancias trans y como que se reconozcan las lesbomaternidades, no sé, y yo creo que Morena debería de tener, sí, mínimo como un manual o una agenda muy clara acerca de a todos sus legisladores y a todas las personas que llegan al poder en los municipios, en los congresos hasta en el gobierno en general, ¿no? O sea, como sí muy claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Tanto en políticas públicas como en lo legislativo, en todas las trincheras, ¿no? Porque pues solamente estamos muy cegados, ¿no? Y espero que en los próximos días pues sí se hable más del tema, ¿no? Y no nada más se pongan a colgar banderas en todos lados, ¿no? Porque ahí es donde llega su lucha, ¿no? Y eso es lo que realmente preocupa, ¿no? O sea, que no hay una representación LGBT como tal en ningún espacio actualmente en Puebla, en Morena, sí.
no la hay, y yo creo que eso es lo que también incentiva que nosotros nos impulsemos y busquemos los espacios de la toma de decisión, porque nadie más va a ver la agenda más que las personas de la diversidad, ¿no? O sea, yo es como algo que plantearía ahí, de hacer la invitación a todos, ¿no? Y que todos en todos los partidos tengan una digna representación, ¿no? Aunque sabemos que en el PAN es bien difícil, ¿no? Pero se necesita en esos contrapesos, ¿no? Para generar, pues, buenos gobiernos, ¿no? Yo lo único que diría es que lamentablemente ese era una de las discusiones de Morena, ¿no? Que se llegó a institucionalizar y esta institucionalización pues también relegó al movimiento social, y al movimiento social hablo en la diversidad de movimientos sociales que buscaban una transformación o que siguen buscando una transformación, y que me parece que pues los conservadores no se colaron por la puerta de atrás, se colaron por la puerta de enfrente porque eran necesarios para esta transformación, y ahora nos toca sacarlos. Y el movimiento tiene que estar muy atento para empujar los procesos, porque los derechos no es algo que tengamos que mendigar. Los derechos se ganan y estaremos ahí para visibilizar, para seguir alzando el puño, para seguir hablando, para seguir discutiendo y para salir a las calles, porque también es algo que se ha perdido, la movilización, que me parece que es algo que hay que retomar, que es importantísimo para poder visibilizar qué es lo que estamos haciendo y qué se está construyendo desde los barrios, desde la calle, desde la organización de los movimientos que están proponiendo y están organizándose en torno a agendas que son prioritarias en el acceso a los derechos humanos. Con eso yo cerraría. Sí, pues yo un poco reforzando lo que decía Joaquín, me atrevería también a llamar, sí, en general a los partidos, pero no solo a los partidos, no personalizarlo en las organizaciones partidistas, sino en general en la sociedad, porque finalmente, de manera involuntaria, los representantes populares terminan siendo la voz de la sociedad, al menos en estos temas, porque tenemos una sociedad profundamente machista que está muy permeada y que se va resistiendo, así como se echó para atrás de sus declaraciones, pues tiene que ver con que hay una parte de la sociedad que está diciendo, a ver, espérate, no puedes salir y decir eso. Así como hay una parte bastante conservadora, hasta dentro de la izquierda, y que todos tenemos un pequeño conservador dentro, porque sí, o sea, he de confesar, a mí al principio cuando me hablaron de infancias trans, dije, caray, ¿y eso qué, no? ¿Cómo va? Ahorita les cuento más o menos algo rápido de cómo fue ese acercamiento con las infancias trans, pero lo que quiero decir es que en general las personas y la sociedad merecemos darnos la oportunidad de renunciar a ese egoísmo de decir, a ver, aquí lo que yo pienso es lo que vale, mi identidad es la única que debe prevalecer, y abrirnos y darnos la oportunidad de entender que existe una gran diversidad, porque eso hasta a nosotros, al más conservador de los conservadores, le abre el panorama para entender procesos mentales internos, para entender los procesos de tus hijos, de tu pareja, de tu padre, de tu madre. Todos esos procesos identitarios nos ayudan a entendernos entre nosotros y a mejorar nuestras relaciones y no basarlas en el castigo y el premio. O sea, ya es hora de empezar a razonar nuestras costumbres, es hora de empezar a razonar nuestros comportamientos. Yo creo que ya estamos en un avance de la sociedad que nos debería permitir hacer eso. Y rápidamente, también para ir cerrando y de paso comentar la última sección, que tiene que ver con la recomendación de la semana, el qué ver, qué leer, a dónde ir. El primer acercamiento que tuve a las infancias trans fue a través del arte, como muchos episodios de nuestra vida. El arte siempre nos lleva hacia la parte más avanzada del pensamiento humano, porque es siempre un escape a la sociedad en la que vivimos. Y fue una película
que vi pues más o menos como por el año 2000, 2001, que se llama Mi vida en rosa. Es una película francesa que habla de un niño que se llama Ludovic, que tiene 7 años y que tiene un conflicto, bueno, él identifica un conflicto con los de afuera, él no lo tiene. Él tiene bien claro que tiene el cuerpo de un niño, pero que le gusta verse como niña, vestirse como niña, tener el comportamiento que la sociedad identifica con una niña, y él lo tiene bien claro. Quienes tienen el conflicto son los de afuera, sus padres, sus vecinos, sus compañeros de la escuela, pero afortunadamente tiene un apoyo muy cercano. Hay alguien en la familia que se convierte en esta tabla de náufrago que le ayuda a Ludovic a entender qué es lo que está pasando y a entender a los demás, a los del círculo más cercano, a entender qué pasa con Ludovic, alguien a quien no entiende. Es una excelente película, Mi vida en rosa, y pues se las recomiendo principalmente a las personas que tienen cierta, ¿cómo decirlo?, temor a abordar esta temática. Es una manera magistral, el arte siempre nos ayuda en estos casos. Les recomiendo mucho Mi vida en rosa. Buenísima, no se la pierdan. Sí. Pues yo también quiero agregar algo y repetir lo de, pues no queremos ya discursos y queremos acciones, igualdad de derechos. Eso es algo como muy claro que se siga ahí pensando a todas y a todos los que están en el poder, ¿no? Y pues que las infancias trans existen. Yo soy una infancia también diversa que desde chiquito sabía que pertenecía a la diversidad, entonces pues es algo que se tiene que estar hablando y tenemos, ahora yo tengo la oportunidad de decirlo, ¿no? Pero antes era muy difícil y gracias a las personas que han estado en la lucha visibilizando todo esto, es que ahora yo puedo decirlo públicamente, ¿no? Eso tenerlo como siempre, ¿no? Y en los casos también que hemos estado acompañando, pues sí sufren mucha discriminación y es algo que se tiene que legislar ya. O sea, no podemos dar ningún paso atrás ya con estos temas. Hay niñas y niños actualmente que lo sacan de las escuelas, que no les dan educación, que los corren de sus casas, que viven mucha violencia, porque no se puede reconocer eh, este derecho, ¿no? Entonces yo creo que algo ahí muy claro que debemos de tenerlo como mucho en la mente y en el radar, y que también la Secretaría de Educación Pública tenga acciones, ¿no? Y hemos visto también actualmente que con la ley Agnes, pues se han estado cambiando como pues las personas que hacen sus cambios de identidad y empiezan a cambiar sus papeles, entonces también son muy caros, y es algo que también se tiene que plantear como en la Secretaría de Educación Pública, que pues esto no tiene que tener ningún costo ya, ¿no? O sea, no nos podemos estar preocupando ya por esas cosas. Yo creo que hay otros temas muchísimo más complejos que tenemos que entrarle todas y todos, y esto por discursos tan ignorantes y machistas, pues no podemos estarlos permitiendo ya, ¿no? Y hacer el llamado a los partidos políticos que tengan una buena representación, ¿no? Y que sí nos representen. Y eso como en general. Pues muchas gracias, Joaquín. Qué gusto tenerte en este espacio, la Jornada de Oriente, diálogos y debates. Ojalá no sea la última vez. Estás cordialmente invitado. Sí, creo que es verdad. ¿Quería comentar algo? No, yo solamente quería reforzar, porque como bien dijo Joaquín, hay muchos temas. De verdad, son muchos los derechos que se juegan con la comunidad. Y pues sí, entramos a un junio en que todos se van a poner la camiseta, los que quieran estar, ellos sí, los que quieran estar de moda, pero lo que importa es lo sustancial, que vean de verdad dónde se aplica la justicia. Y eso no es un tema de moda. La justicia no es una cuestión de moda, es una cuestión de congruencia. Y pues tenemos que esforzarnos porque de verdad no es culpa de mucha gente a veces no saber sobre estos temas, pero lo que sí es responsabilidad de cada quien es abrirse a no discriminar a nadie, porque ahí sí no hay excusa. Pueden no entender lo que quieren, pero no hay ningún pretexto para no tratar bien a la gente y darle lo que se merecen, que es el respeto a que vivan libremente. Entonces, nada más es reforzar. No entren a junio desde una postura banal. Pues la intolerancia cuesta vidas. Hay muertes gracias a la intolerancia. No es un tema sencillo porque muchos lo ningunean. Ah, ya, identidad sexual.
se quiere sentir niña y es niño, se quiere sentir niño y es niña, lo que sea. Eso cuesta vidas. Y eso, no solo en el sentido de las vidas que se pierden por los intolerantes que asesinan a compañeros y compañeras, sino que cuesta muchas vidas de gente que se ha vuelto incapaz de aceptarse a sí misma porque la sociedad no ha sido capaz de aceptarles. Y eso también es una vida que no ha sido vivida a plenitud. Y pues hasta donde yo sé, vida, pues nada más sabemos de ella. Las otras, pues todavía nos incerteza. Y la que tenemos certeramente, pues hay que vivirla bien. Respeto a la vida de todos, de todas, de todes. Y pues bueno, gracias por estar en este programa. Nos vemos en la siguiente semana y pues gracias a las personas que nos ven, a nuestro invitado y a quienes formamos parte de este programa, a Geo en los controles. Nos vemos. Cuídense, bye. Muchas gracias. A la próxima. Gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.